Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Ávila. Un saludo a toda la comunidad de la Universidad de Monboy. Agradezco a Francisco Rangel por esta invitación a compartir un rato con toda la comunidad de la Universidad de Monboy, especialmente los del área de finanzas. Básicamente hoy nos hemos reunido para hablar de la nueva expresión monetaria. Mucho se ha hablado de la reconversión monetaria o la nueva expresión monetaria. Realmente esto, más que un tema, es un tema semántico de qué nombre le queremos dar. Venezuela ha tenido ya 2 experiencias de reconversión monetaria y esta vez desde el punto de vista legal se le ha querido dar otro enfoque u otro nombre para ello. Nosotros básicamente durante esta conversación virtual que nos vamos a conservar, es importante que hablemos un poquito bien, un poquito de los términos que vamos a emplear. Los temas de reconversión monetaria no son nuevos en Latinoamérica. Tenemos muchos antecedentes en Brasil en el 67, en el 86, en el 89, en el 93 y el 94 fueron antecedentes previos a las reconversiones monetarias. Se tienen el 70, en el 83, en el 84 y el 92 también experimentaron reconversiones monetarias. Ecuador en el año 2000. Venezuela tuvo su primera reconversión monetaria en el 2007 con vigencia a partir del 2008. En el 2007 se emitieron todas las normas y se dio un plazo desde marzo del 2007 hasta diciembre del 2007 para que hiciéramos todas las adecuaciones pertinentes a la reconversión monetaria. Nosotros siempre tuvimos, digamos, un lapso de alrededor de 9 meses para realizar dicha reconversión y básicamente lo tuvimos para la preparación de esa información. En el 2018 y 2021 también vamos a experimentar los mismos procesos. En el 2018 recordemos que se aprobó en marzo con vigencia a partir de julio, sin embargo hubo un diferimiento y se empezó la reconversión monetaria a partir de agosto del 2018. Ahora mismo esta reconversión del 2021 es una de las que menos oportunidad o plazo hemos tenido para prepararnos, toda vez que básicamente se entregó un lapso simplemente de 2 o 3 meses para preparar. ¿Qué elementos vamos a considerar? En todos los casos, con la excepción de Brasil en el 86 y Venezuela en las 2 reconversiones previas de 2007 y 2018, la reconversión se acompañó de un plan posterior de estabilización económica, es decir, no fue una medida aislada. Básicamente una reconversión monetaria sin un plan de estabilización económica no es más que una forma de simplificar presentación de cifras y datos económicos. No es la reconversión monetaria una herramienta de estabilización económica. Es un elemento para facilitar procesos de cantidades muy altas en las operaciones económicas. No quiere decir esto que esto pueda ser considerado como una medida de tipo económico. Más bien una medida de simplificación de la presentación de las cifras. El 5 de agosto del año 2021, el Banco Central de Venezuela, en su rol de emisor de la moneda y de control, estableció un comunicado. Dicho comunicado, que no tiene rango legal, simplemente fue un comunicado a la opinión pública, establecía en la introducción del Bolívar digital. Y es un tema bastante curioso porque toda vez que en el comunicado se habló de Bolívar digital y todos pensábamos que digamos, sus predecesores, el Bolívar fuerte y el Bolívar soberano, ya tenía un nuevo contendiente que era el Bolívar digital. Es decir, yo pensé que íbamos a conversar de bolívares digitales y más adelante en esta conversación vamos a ver que no fue así, ¿no? El Bolívar digital, en ese comunicado del 5 de agosto, hablan del Bolívar digital, hablan de una moneda que no afecta el valor de la moneda, solo facilita su uso. El Banco Central se compromete a seguir emitiendo los bolívares en su expresión física, es decir, que ya no era tan digital, también había un bolívar digital y un bolívar físico. El tipo de cambio se sigue calculando por las operaciones realizadas en mesas de cambio de las entidades bancarias. Los pagos electrónicos, en ese comunicado se señalaba que se iba a profundizar el pago vía medios electrónicos. Se hablaba que se iba a modernizar el pago y que inclusive se iba a ampliar la plataforma de manera tal de que entre distintos bancos las transferencias se hicieran efectivas de forma inmediata, sin necesidad de estar en el mismo banco. Y en ese mismo comunicado encargaba al Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio a implementar el decreto de la nueva expresión monetaria.
Fíjense un dato curioso que en ese comunicado siempre se habló de bolívar digital. Pero cuando nosotros analizamos las fechas de aquel 5 de agosto donde emiten aquel comunicado, el día siguiente aparece en Gaceta Oficial el decreto 4553, donde se establece una nueva expresión monetaria. Y en este decreto 4553 por ningún lado encontramos ni aparece el tema del bolívar digital. Simplemente lo que encontramos es la expresión de que se iba a seguir usando los bolívares, ¿ok? Seguidamente, 10 días después, aparece la resolución 210801, que es una norma que regía la nueva expresión monetaria, es decir, nos iba a establecer todos los criterios técnicos o reglamentarios de la nueva expresión monetaria. Adicionalmente, esa resolución establecía que a partir del 1 de septiembre nosotros íbamos a presentar todo lo que fuese ofertas de precios, se iban a presentar tanto en el bolívar actual como en el bolívar de la nueva expresión monetaria. Y establecía también esa resolución y el decreto que a partir del 1 de octubre se iniciaba una nueva expresión monetaria. Fíjense que a pesar de que el comunicado inicial hablaba de bolívar digital, no establecía de ninguna manera el uso o el nombre de los nuevos bolívares, sino que simplemente teníamos el tema del bolívar digital como tal. Pero, ¿qué es una reconversión monetaria? Nosotros deberíamos tener muy claro en el tema de la reconversión monetaria qué hacer realmente, porque se ha generado una matriz de opinión donde lo que estamos en presencia ahora mismo no es de una reconversión monetaria, sino una nueva expresión monetaria. Y esto va más allá de lo semántico. Es decir, nosotros no estamos hablando de que la nueva expresión monetaria no es una reconversión. Y tal es así que el concepto económico que nosotros tenemos es que la reconversión monetaria es un proceso en el cual se produce una transformación del signo monetario del país a una nueva escala. Entonces, a pesar de que se ha vendido tanto en los decretos como en los otros elementos de que esto no es una reconversión monetaria, sino una nueva expresión monetaria, técnicamente el proceso en el que se produce una transformación del signo monetario a una nueva escala se conoce como reconversión monetaria, independientemente del tema político que se esté usando al respecto. La base legal, como ya les dije, fue el comunicado del 5 de agosto, el decreto del 6 de agosto y la resolución del 16 de agosto del 2021. ¿Qué pasa con este decreto 4553 que nosotros se emiten el 6 de agosto? Bueno, básicamente ahí nos aparece un tema donde dicen que a partir del 1 de octubre se expresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela en el equivalente a 1 millón de bolívares. Es decir, que todo importe expresado en moneda nacional antes del 1 de octubre deberá ser convertido a la nueva unidad dividiendo entre 1 millón. Eso aparece en el artículo 1 del decreto. Pero no es solo eso, sino que, y aquí empiezan las complicaciones. En el mismo artículo 1 aparece que el bolívar resultante de esta nueva expresión continuará representándose con el símbolo bolívares, siendo divisible en 100 céntimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente lo que te está diciendo es que antes nosotros cuando hicimos la reconversión del 2007 veníamos de bolívares, pasamos a bolívares fuertes. En el 2019, en el 2021 pasamos a bolívares fuertes a bolívares soberanos. Y ahora en este 2021 no tenemos una forma de diferenciar los bolívares de los bolívares actuales de los bolívares siguientes. Es decir, porque la misma norma te señala que se continúa representando con el símbolo bolívar. Esto trae una serie de consecuencias muy delicadas al momento de nosotros tener la información. ¿Por qué? Porque no hay manera desde el punto de vista de sistemas de diferenciar los bolívares anteriores a los bolívares actuales. De hecho, todos los departamentos de sistemas están buscando el mecanismo a través del cual ellos puedan tener de alguna manera la forma de diferenciar, porque los símbolos monetarios es distinto. Quizás desde el punto de vista local no se ve tan grave, pero desde el punto de vista del exterior, muchas casas, sobre todo en tarjetas de crédito que generan deuda,
no van a conocer cuáles son los bolívares que están hablando si tienen el mismo signo monetario. De hecho, la International Standardization, la Organización para la Estandarización Internacional, siempre coloca los símbolos un nuevo código. Entonces, hasta ahora, en el 2007 era BEB, en el caso del 2019 era BEF, y en el 2000, perdón, hasta el 2019, luego fue BES con los bolívares soberanos, y ahora mismo seguirá siendo BES, o no sabemos si la Organización Mundial para la Estandarización Internacional para la Estandarización irá a cambiar el código para poder diferenciar los bolívares anteriores a estos bolívares. Dentro del mismo decreto 4553 establece que a partir del 1 de octubre del 2021, los precios, salarios y demás prestaciones de carácter social, así como los tributos y cualquier otro documento contenido en moneda especial, debe expresarse en el bolívar reexpresado. Obviamente el mismo decreto 3 señala que las obligaciones en moneda nacional deberán contraerse al bolívar en su nueva expresión, es decir, que todas las obligaciones que vayamos a tener van a tener que ser reexpresadas en el nuevo cambio de bolívares. La obligación de pago en moneda nacional se solventará mediante la entrega en su valor nominal de los signos monetarios que representan al bolívar de su nueva expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien tenía una cuenta por pagar de 10 millones, con entregar los 10 bolívares del nuevo signo ya daría por satisfecha esa obligación. Las expresiones en moneda nacional contenidas en todo instrumento, acto o negocio jurídico celebrado antes del 30 de septiembre del 2021, que mantengan sus efectos legales con posterioridad a dicha fecha, se entenderán automáticamente expresados a la nueva escala a partir del 1 de octubre, por lo que no será necesario el otorgamiento o celebración de un nuevo instrumento ni realizar trámite alguno a tales efectos ante los distintos servicios autónomos de registro de notaría, SAREN. ¿Qué quiere decir con esto? Si usted tiene un contrato, un registro o cualquier elemento firmado antes del 30 de septiembre o el mismo 30 de septiembre, sencillamente no va a tener que hacer ningún trámite adicional. Para que se entienda, si yo tenía un contrato de alquiler por 50 millones de bolívares, antes del 30 de septiembre no necesito hacer un nuevo contrato. Se entiende que sencillamente a partir del 1 de octubre no eran 50 millones de bolívares, sino son 50 bolívares. Y no es necesario el otorgamiento de nada adicional, ni ningún adendum, ni ninguna mejora ante el SAREN. ¿Qué quiere decir con esto? En la reconversión monetaria anterior se establecía que nosotros teníamos que, los muchos registros pensaron que también había que tener doble expresión de la moneda en todos los documentos. Según este articulado ya no es necesario ese elemento adicional. Obviamente, como toda reconversión, tiene unos principios de aplicación a los fines de facilitar el tema de las monedas. Esos principios de aplicación son la equivalencia nominal, que significa que todo importe antes del 1 de octubre debe ser reexpresado o dividido entre 1 millón. La fungibilidad es que las expresiones contenidas en cualquier medio de instrumento tienen la misma validez y eficacia aun cuando se haya convertido. La gratuidad es que la conversión del bolívar, así como la realización de operaciones prevista en ese decreto, cualquiera otra que fueran necesarias para su aplicación, es gratuita para los consumidores y usuarios sin que suponga cobro de gastos, comisiones, honorarios, precios o conceptos análogos, ¿no? Obviamente, esto requiere de la participación de muchos entes nacionales. Entre esos entes tenemos el Banco Central de Venezuela, que está facultado para regular mediante resoluciones todo lo relacionado a la ejecución de la reconversión monetaria, definir la campaña comunicacional de la reconversión monetaria y sancionar el incumplimiento de la reconversión. El SUNDE recibe y tramita todas las denuncias y reclamos que se susciten en virtud del incumplimiento en algunos de los preceptos del decreto de reconversión. La Superintendencia de Bancos vela por el cumplimiento de las entidades bancarias del decreto de reconversión. El CENIA vela por el cumplimiento del decreto en materia tributaria, la Superintendencia de Seguros por el cumplimiento de las entidades de seguros del decreto de reconversión y la Superintendencia de Valores por el cumplimiento de los entes bursátiles para la expresión. Es importante señalar que solo el Banco Central le corresponde sancionar el incumplimiento por reconversión. No es una competencia del SUNDE sancionar algún incumplimiento de la reconversión, ni del CENIAC, ni de la Superintendencia de Bancos. Solo el Banco Central de Venezuela le corresponde esa operación. El Banco Central de Venezuela, en aras de facilitar muchas veces el tema de la reconversión,
genera algunos beneficios fiscales para las actividades que intervengan. Entonces, la actividad de producción y distribución de billetes se exoneran del pago del IVA. La venta de bienes, prestaciones de servicios necesarias para la fabricación y puesta en circulación de billetes y monedas también son exoneradas de IVA. Las actividades necesarias para la formulación y ejecución de la estrategia divulgativa que efectúa el Banco Central de Venezuela y los órganos y entes del sector público también tienen exoneración de IVA, y adicionalmente se exonera del pago del impuesto sobre la renta el tema de cualquier enriquecimiento neto obtenido por las personas que suministren bienes y servicios destinados a la ejecución del proceso de la nueva reconversión monetaria. Es el decreto 4553, plantea unas disposiciones transitorias donde señala que a partir del 1 de octubre pueden seguir circulando tanto los billetes del cono monetario anterior como los del cono monetario nuevo. A partir del 1 de septiembre, y esto es uno de las disposiciones transitorias más importantes, se debe presentar la oferta de bienes y servicios tanto en la nueva moneda como en la moneda que tenemos en la actualidad. Es importante señalar que solamente en oferta de bienes y servicios. No estamos hablando de facturas ni de ningún otro elemento, solamente en ofertas de bienes y servicios. Estamos hablando de o señalando los habladores de las tiendas, las cotizaciones, etcétera, que tengan una oferta de servicio. La tercera disposición es que las expresiones en bolívares contenidas en leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y cualquier instrumento legal deben ser convertidas a la nueva equivalencia. Y en el caso de los timbres fiscales, que estén timbres fiscales, estampillas y sellos postales que estén en la equivalencia anterior, pueden ser utilizadas hasta su agotamiento. La cuarta disposición transitoria es que corresponde a las personas naturales y jurídicas realizar las adaptaciones a los sistemas para el procesamiento de las operaciones y negociaciones que implique la referencia a la moneda nacional. ¿Qué es lo que busca esta disposición transitoria? Trasladar a las personas naturales y jurídicas la responsabilidad de adaptar sistemas, adaptar facturación y todos los elementos que desarrollen para su libre economía. Es decir, para usted es responsable de arreglar sus sistemas para seguir trabajando ya con la nueva expresión monetaria. Y los bancos y demás instituciones financieras deben ajustar sus sistemas para que el 1 de octubre estén convertidos la totalidad de los saldos de las cuentas de clientes por operaciones activas, pasivas y cualquier otro tipo de actividad. Uno de los elementos aquí que quisiera señalar en el tema bancario es que entendemos que el 30 de octubre, el 30 de septiembre, muchas partes de la banca no van a estar operativas, y el 1 de octubre fue decretado feriado bancario, los fines que las bancas puedan hacer los ajustes pertinentes para ello. En 10 días después de la emisión del decreto 4553, surgió digamos, la resolución 210801, que es como decir una disposición reglamentaria de los elementos que rigen la nueva expresión monetaria. En esta resolución 210801 se establece que por tratarse de una nueva expresión monetaria de una división entre 1 millón, pero cuyo resultado es expresarse en céntimos, se hace necesario aclarar el tratamiento de la milésima o tercera posición decimal, ¿no? Cuando el tercer decimal de la cantidad expresada sea inferior a 5, el segundo decimal queda igual, pero cuando el tercer decimal es superior a 5, se eleva a una unidad. Por ejemplo, si usted tuviese un monto de 23.445.000 bolívares actuales y realiza la reconversión, como la tercera posición decimal es 5, usted tendría que redondear a 23,45. En caso contrario, donde la tercera expresión decimal sea inferior a 5, en este caso de 23.443.000, el redondeo presentado es 23,44. Esto se entiende que es la regla general. Sin embargo, existen algunos rubros que presentan excepciones, ¿no? En el caso, hay un parágrafo único en el artículo 3 de la resolución que señala que en el caso de aquellos productos cuya cantidad pueda ser fraccionaria, el redondeo se aplica al resultado de multiplicar cantidad del producto monetario por su precio unitario. Es decir, usted no va a redondear el precio unitario, sino el resultado de la multiplicación de cantidad por precio unitario. Más adelante les voy a dar unos ejemplos para ver más en detalle esta información. La regla general es que usted redondea al tercer decimal, redondea por superávit, ¿ok?
Pero existen casos, la regla especial es que se divide el precio o valor unitario entre 1 millón y se usarán al menos 2 decimales en combustible de uso automotor, gas licuado, servicios públicos de internet, pasajes de metro y metrobús, envíos postales y unidad tributaria. Fíjese que usted divide entre 1 millón y la norma es clara, se usará al menos 2 decimales. Es decir, que son 2 decimales o más. Usted puede usar 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales. Fíjense que en el caso de la unidad tributaria, que son 20.000 bolívares, cuando usted divide entre 1 millón le va a quedar 0,02. Entonces, por eso es que usted puede usar 2 o más decimales para los efectos del tema de unidad tributaria, ¿no? Nosotros revisamos, cuando ustedes tienen la revisión de todos esos elementos, se van a dar cuenta que en el caso de la unidad tributaria, si no se usaran 2 decimales, tendríamos una unidad tributaria con valor 0. Entonces es por ello que al menos de usar 2 unidades, 2 decimales para que pueda tener vigencia la unidad tributaria actual. Otra regla especial es que se dio el precio o valor unitario entre 1 millón y puedes usar la cantidad de decimales que requieras en el caso de saldo de operaciones activas o pasivas del sistema financiero nacional, las acciones, aun cuando no se coticen en el mercado bursátil, así como las cuotas de participación y otros títulos negociables, las tarifas, tasas y precios públicos. Fíjense el tema de las acciones. Si alguna compañía no haya realizado las reconversiones monetarias del año 2018, se va a encontrar con precios de acciones muy bajos y que quizás al ser divididos entre 1 millón van a poder llegar a la 10 milésima o la 10 millonésima. En ese caso no hay límites al número de decimales a emplear. Y en el caso del tipo de cambio, el número de decimales a ser utilizado será el que corresponda a cada divisa de acuerdo a lo que publique el Banco Central de Venezuela en su página web. Es decir, ahí tampoco tiene límites, sino los que disponga el Banco Central de Venezuela al momento de publicar esas tasas de cambio. En el tema de los pagos laborales también tiene un régimen especial. El redondeo de los sueldos, salarios básicos, pensiones, jubilaciones y demás prestaciones que provengan de la relación de trabajo al 30 de septiembre debe ajustarse al 1 de octubre del 2021 a la nueva expresión en los siguientes términos. Si el tercer decimal del valor expresado a la nueva escala monetaria es igual a 0, se conservan los 2 primeros decimales. Si el tercer decimal es distinto de 0, entonces al segundo decimal se le agrega una unidad. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que ustedes tienen a alguien que gana 27.450.000. Si nosotros dividimos 27.450.000 entre 1 millón, nos va a aparecer 27,45. Fíjense que el tercer decimal es 0. En consecuencia, el redondeo es 27,45. Pero en el caso que esos 27 millones sean 27.452.000, lo divide entre 1 millón, el redondeo, como la tercera posición decimal es distinta de 0, es a 27,46. Algunas personas me preguntaban, pero en Excel no hay ninguna fórmula que redondee de esa manera, que si es distinto de 0. Bueno, en materia de pagos laborales nos va a tocar diseñarnos algo donde si la tercera posición decimal es distinta de 0, vamos a tener que redondear por exceso, es decir, vamos a tener que redondear un número superior. Para dejar esto un poquito más claro, fíjense que en esta tabla, los 27.450.000 dividido entre 1 millón, la única que queda como 27,45 es cuando es igual a 0. En las otras posiciones decimales, y quiero señalarlo aquí, fíjense que aquí la tercera posición decimal es 1, y a pesar de ser inferior a 5, se redondea por exceso, es decir, 1 más. Aquí es 3, se redondea por exceso, aquí es 5, aquí ya sí es el redondeo común que nosotros conocemos. Entonces ese tema de los sueldos y salarios genera, digamos, un redondeo especial en esta materia. Otro de los temas que dejó bien claro el Banco Central de Venezuela es que los billetes de 10.000 o superiores a 10.000 todavía tienen poder liberatorio, es decir, todavía pueden ser usados los de 10.000 en adelante. Recuerden que 10.000 entre 1 millón nos da 0,01, es decir, que estos billetes vendrían a ser los decimales de la nueva reconversión monetaria. 10.000, 20.000, 50.000, etcétera, son los billetes que van a fungir como decimales, porque según el Banco Central, obviamente, todos estamos claros que estos billetes no están siendo recibidos en la calle. Si usted revisa, difícilmente reciba un billete de 100.000 o 200.000 en la calle, mucho menos uno de 10 o 20 o 50.000
bolívares. Entonces, sin embargo, el Banco Central de Venezuela en su resolución emite que todavía está vigente para circulación y pueden ser usados. La resolución 210801 establece el tema de la doble expresión de precios y servicios, donde básicamente lo que nos establece es que generemos en cada oferta, exhibición o exposición de vista al público a través de habladores o tarifarios la doble expresión, es decir, tanto en los bolívares actuales como en los bolívares en la nueva expresión monetaria. Lo grave de esta disposición es que hasta que el BCB mediante resolución disponga lo contrario, esta norma siempre ha existido en las conversiones anteriores y una vez el Banco Central nunca nos dijo nada, pero el uso y costumbre hizo que desapareciera la doble exposición de los precios. Y de hecho no tiene sentido, después que ya todos estén hablando de la nueva expresión monetaria, seguir presentando la expresión anterior. Es normal que en los primeros 15, 22 días mientras la gente se adapta, pero básicamente no tendría sentido ya en noviembre estar hablando de presentando cómo era cuando valían 1 millón antes, ¿no? ¿Qué va a pasar si en el precio del producto viene impreso en el cuerpo? Es decir, si usted va a comprar una lata de algún producto y el precio viene marcado, se entiende que es expresado a la nueva escala por la división entre 1 millón. Obviamente la obligación de la doble expresión de precio, bienes y servicios no es aplicable a los instrumentos, negocios jurídicos que generen efectos legales y que sean objeto de protocolización. ¿Qué es lo que quiere aclarar aquí? Que no es necesario en los registros mercantiles que nos soliciten que lo hagamos en la expresión anterior y en la expresión actual. Y que si un documento es otorgado a partir del 1 de octubre y contiene cifras históricas, pueden ser reflejadas. Fíjense que establece podrán. No están diciendo que es obligatorio, sino que podrán ser reflejadas, además de la unidad de cuenta de la nueva expresión, la unidad de cuenta anterior. Y es un podrán, no es que es una obligación expresarlo en esa moneda. Las publicaciones realizadas a partir del 1 de octubre que tengan contenido estadístico de naturaleza contable o similar podrán incluir una leyenda de referencia en la cual se indique que los importes o valores monetarios están expresados en la nueva escala monetaria. Eso sucede sobre todo en materia de presentación de estado financiero, donde antes nosotros establecíamos expresados en bolívares soberanos, expresados en bolívares fuertes. En este caso serán expresados en bolívares y tendremos que hacer la salvedad de que es producto de la misma reconversión monetaria que vamos a tener que generar esta información. En el caso de los cheques, las normas que aplican en el proceso de la nueva expresión monetaria, es importante tener en claro la fecha de emisión, la fecha de cobro y el monto que se va a cobrar. Si la fecha de emisión es hasta el 30 de septiembre y fue emitido por 150 millones de bolívares, y se presenta al cobro del banco al 30 de septiembre, cobrará 150 millones de bolívares. Si la fecha de emisión es el 30 de septiembre y se presenta al banco a partir del 1 de octubre, el monto cobrado serán 150 bolívares de la nueva expresión monetaria. Y si usted emite un cheque a partir del 1 de octubre y lo presenta después del 1 de octubre, pues sencillamente cobrará los 150 bolívares de la expresión monetaria. En la norma, en el artículo 13 y 12 de la resolución, señala que no será necesario que el librador utilice expresión adicional en el espacio dispuesto en tal instrumento para escribir el monto en números y letras. Es importante aclarar que el 14 de la resolución nos establece que la Cámara de Compensación Electrónica, administrada por el Banco Central de Venezuela, va a procesar hasta el 29 de octubre los cheques emitidos antes del 1 de octubre. Es decir, hasta el 29 de octubre procesa los cheques emitidos del 30 de septiembre hacia atrás, y a partir del 2 de noviembre del 2021, si alguien tiene un cheque emitido previo a la reconversión monetaria, solo lo podrá cobrar por taquilla, no así depositar. Obviamente nosotros tenemos, en este caso de los cheques, muy pocas operaciones que se realizan por cheque y generalmente están siendo presentadas a través de transferencias electrónicas. Ya ha caído en desuso el tema de los cheques. En la resolución 210801 también nos señala que la preparación de estados financieros en el cierre del ejercicio hasta el 1 de octubre se van a presentar, es decir, las empresas que cierren ante el 1 de octubre van a presentar en los bolívares actuales, y las empresas que cierran después del 1 de octubre lo van a preparar en la nueva escala monetaria. ¿Qué quiere decir con esto? Una empresa que cierra el 30 de septiembre deberá presentar sus estados financieros con la moneda actual. Si la empresa cierra el posterior al 1 de octubre, lo presentará en la nueva escala.
¿Qué va a suceder con las empresas que cierran al 31 de diciembre? Es una pregunta que nos hacen. Sencillamente lo va a presentar en la nueva expresión monetaria y reconvertirá los saldos del año anterior a esa nueva expresión monetaria. La Federación de Colegios de Contadores Públicos emitió una norma, digamos, para cómo van a ser los temas de los tratamientos que van a tener los estados financieros en materia de reconversión monetaria. En los temas de los aspectos comunicacionales de la nueva expresión monetaria, la resolución 210801 obliga a los entes públicos, bancos y demás instituciones financieras, les impone una serie de requisitos que tienen que elaborar folletos y materiales para expresar para expresar la nueva expresión monetaria, habilitar exhibidores, crear vínculos en las páginas web, instalar banners promocionales en las páginas web, colocar pancartas o pendones en la reconversión monetaria, incluir a través del generador de caracteres en la publicidad audiovisual mensajes vinculados a la reconversión, disponer en sus pautas publicitarias impresas, cuando existía prensa escrita en Venezuela, los cintillos de la divulgación monetaria, de la nueva expresión monetaria. Establece también dentro de esas obligaciones el artículo 17, que las empresas públicas prestadoras de servicios y los bancos y demás instituciones financieras deben incluir encartes en la correspondencia que hagan a los clientes e incorporar en los textos, en los estados de cuenta de los suministrados por el Banco Central de Venezuela, el tema de la nueva expresión monetaria. Le señala también a los órganos y entes de la administración pública cuyas competencias o ámbitos estén directamente relacionados en materia económica, a realizar estrategias comunicacionales para la nueva expresión monetaria. El artículo 19 de esa misma resolución le señala al Banco Central de Venezuela que le va a suministrar a todos los entes de la administración pública los contenidos y elementos gráficos para que los publiquen en sus páginas web. Adicionalmente, se establece un apoyo y colaboración de entes y órganos de los poderes públicos del proceso de reconversión monetaria, donde el Poder Ejecutivo, Judicial, Moral, Ciudadano, Legislativo le brindan el apoyo al Banco Central, el Poder Ejecutivo presentando todo lo que necesite el Banco Central de Venezuela para realizar la reconversión, el Poder Legislativo generando los decretos, el Poder Judicial realizando todos los trámites legales a tal fin, y el Poder Moral y Ciudadano, más que todo en materia divulgativa. También establece que todo poder público con competencia supervisora, contralora de vigilancia y supervisión, puede facilitar la infraestructura para que se haga toda la vigilancia de que la reconversión monetaria está funcionando adecuadamente. Y además puede inspeccionar centros de producción, comercio y establecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere la norma señalar? Que cualquier ente pudiera realizar la fiscalización, pero solo es competencia del Banco Central de Venezuela sancionar los temas de reconversión monetaria. Los funcionarios destinados a la ejecución de labores de inspección, fiscalización y supervisión emplean la normativa y los materiales que suministre el Banco Central de Venezuela. También debemos señalar que el Banco Central debe transmitir a los entes y los órganos de los poderes públicos la información que reciba acerca de la ejecución del proceso de reconversión monetaria. Debe permanentemente señalarle a todos los poderes el alcance y cómo va el tema de la reconversión monetaria. Esos procesos fueron ejecutándose a lo largo de estos 2 meses. Recuerden que ya estamos a días, apenas 2, 3 días de que esto suceda. Y el Banco Central de Venezuela generalmente emitía ruedas de prensa, reuniéndose con los distintos poderes, el Poder Ejecutivo sobre todo y el Poder Legislativo, señalando qué avances tenían en materia de la nueva expresión monetaria. En el tema de la adecuación tecnológica, básicamente los artículos 24 y 25 señalan que a nosotros, las personas naturales y jurídicas, somos los que tenemos la capacidad de procesar todo el tema de la nueva expresión monetaria, y es nuestra responsabilidad preparar todos los temas. Es decir, su obligación es mejorar el sistema y tenerlo activo para que pueda trabajar con la nueva escala. Existen otras disposiciones que establecen que el Banco Central es el único que está, digamos, capacitado para dar interpretación y aplicación a la resolución, y que entraba en vigencia a partir de la publicación en Gaceta, que fue el 16 de agosto. Hablemos un poquito del cono monetario. En los billetes de más alta denominación, según la emisión, en el año 60 era uno de 100 bolívares, en el 70 ese de 100, en el 80 era de 500, en 90 el de 1000 bolívares,
Seguidamente en el 94 fue el de 5.000 bolívares, en el 98 fue el de 20.000 bolívares, en el 2005 aparece el de 50.000 bolívares, en el 2008, que es la primera reconversión monetaria, el de 50.000 bolívares fue sustituido, le restamos 3 ceros por este de 100. En el 2017, recuerden, aparece el billete de 100 nuevamente, aparece el billete de 500 en la reconversión monetaria del 2018, y hasta ahora el nuevo Cono Monetario establece que el billete de 100 bolívares, que serían 100 millones actuales, sería el de más alta denominación. Yo quisiera comentarles a ustedes que el costo de fabricación de un billete en los Estados Unidos, según la Federal Reserve, es que un billete de $1 vale 0,5 centavos de dólar, uno de $5 cuesta 11 centavos de dólar, uno de 10 cuesta 12 centavos de dólar, uno de 20 cuesta 10 centavos de dólar, uno de 50, 13 centavos de dólar, y el de 100 también vale 13 centavos de dólar. A la tasa de cambio de hace una semana, establecía que un billete costaba alrededor de 225.000 bolívares, 442.000, 470.000, 434.000, 519.000 y 531.000. Ese es el costo de fabricación de un billete. Si nos vamos a unos países más de Latinoamérica, en Colombia, los billetes de 1.000, 2.000 y 5.000 pesos, el valor de fabricación es de 80 pesos por unidad, mientras que los de 10.000, 20.000 y 50.000, el costo sube a 130 pesos. En México, cada billete realizarlos vale unos 15 centavos de dólar en promedio, y en España los euros cuestan entre 6 y 8 céntimos de euros independientemente de su valor. ¿Por qué hago este símil? Porque asumiendo una tasa de cambio de 4,04 bolívares por dólar ya reconvertido y un costo de producción de 0,12 dólares, el costo de producir un billete sería de 0,48 bolívares de la nueva escala monetaria. Significa que el costo de producir un billete de 5 es el 10% de su valor facial. En las reconversiones anteriores, solo el billete de 200 y 500 superaban su costo de producción estimado. Es decir, que en esta al menos el costo de fabricación del billete está por debajo de su valor facial. Cosa que no sucedió en la reconversión anterior, donde habían billetes como el de 10, 20, 50 y 100, que era más costoso producirlos que el valor que representaban. Es por ello que recuerden que esa reconversión monetaria arrancó con muchas fallas en la emisión de billetes. Nuestro nuevo cono monetario va a tener la moneda de 1, el billete de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100. La familia de billetes básicamente va a tener la misma esfinge de Bolívar, del nuevo Bolívar, no el Bolívar con el que todos estudiamos, sino la nueva esfinge de Bolívar, y lo que varía son los colores en función de su denominación. Me gustaría mostrarles algunos casos particulares y con algunos ejemplos. Uno de los temas que más inquieta es el tema cuando los costos unitarios son muy bajos. ¿Qué va a suceder con el almacén? Con los productos de almacén. Si ustedes verifican, yo estoy tomando aquí 3 artículos cuyos costos unitarios, fíjense que son bastante bajos, 4.000, 5.000, 4.900. Imagínense que son tornillos, tuercas, arandelas, cualquier elemento que tenga un costo unitario muy bajo. Si yo aplico la nueva expresión monetaria a 4.000, divido entre 1.000.000, fíjense que ni siquiera alcanzo a que me dé nada. Me va a dar un costo unitario de 0,0 porque estoy redondeando a 2 decimales. Igualmente con el artículo 2, como si vale 5.000, la tercera posición decimal es 5, superior a 5 me da 0,01, y el tercer artículo, cuando yo redondeo, me da 0,00. Fíjense que ahí hay una situación importante. Si yo tengo un costo unitario 0, así tengo una cantidad 10, el costo total me va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Eso es si yo aplicara el redondeo al costo unitario. Sin embargo, el parágrafo único, el artículo 3, señala que cuando las cantidades son fraccionarias, usted no va a redondear el costo unitario primero, usted redondea el producto de precio por cantidad. Es así como yo redondeo los 40.000, los 25.000 y los 98.000, que son el producto del redondeo. Es decir, yo primero redondeo los costos totales, ¿verdad? Entonces, 40.000 entre 1.000.000 me da 0,04, 25.000 entre 1.000.000 me da 0,03, 98.000 entre 1.000.000 me da 0,10. Al nosotros obtener esos valores totales, reestimamos nuestros costos unitarios y vamos a poder obtener, como en materia de costo unitario yo sí puedo usar más decimales, tengo que los costos totales dividido entre la cantidad me van a dar
los nuevos costos unitarios. Pero tengo que hacer primero la reexpresión del costo total para luego hacer los costos unitarios. Ese es en el caso de los insumos o bienes de almacén. Y aquí les quiero traer un problema porque es un tema de capital. Una empresa fundada en octubre del 2007, y este es un caso de la vida real, que se fundó solamente con un terreno. En ese entonces el terreno costaba 6.750.000 antes de la primera reconversión monetaria. 6.750.000 bolívares era algo así como equivalente a $1.000 en ese entonces. Y se generó con un capital social que eran 6.750 millones, 6.750 millones de bolívares, que eran 6.750 acciones a 1.000 bolívares cada uno. En el 2008, en la reconversión monetaria, le quitamos 3 ceros a la moneda, el terreno de 6.750.000 se vuelve un terreno de 6.750, y el capital social, fíjense que esta compañía no tuvo más movimientos, sino eso, ahora tiene 6.750 acciones a 1 bolívar cada uno. Posteriormente, en el 2018, había la regla de redondeo y se dividió entre 100.000. Entonces me daba los 6.750.000 bolívares entre 100.000, me da que ahora el terreno vale 0,07 bolívares. Imagínense que aquí no hay reexpresión por NIC 31, ni mucho menos. Y el capital social se volvió también 0,07. Fíjense que en el caso de las acciones, recuerden que la regla especial permitió usar el número de decimales que se necesite. Y ahora seguía teniendo las 6.750 acciones, pero ahora yo tenía una 100 milésima de bolívar cada acción, de bolívares soberanos. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga la nueva reconversión a 1 millón de bolívares? Sencillamente, por mucho que yo redondee, voy a tener que redondear a una acción me va a valer una 10 millonésima y matemáticamente yo tendría una compañía que vale 0. ¿Cuál es nuestra recomendación? Hablen con sus asesores jurídicos, con sus abogados, para poder resolver esos temas y hacer las aportaciones de capital necesarias que les permitan generar unas cifras más razonables de la compañía que ustedes están teniendo. Y este caso es uno de los casos que más llama la atención, que es el tema prestacional. Esas tablas que ustedes ven ahí son una tabla de salarios mínimos de una persona que fue contratada básicamente en junio de 2017. En junio de 2007 fue contratado. Y estos fueron los salarios que él devengaba. 614.790 era el salario mínimo. Cuando sucede la primera reconversión, él pasa a ganar 614,79. Y seguidamente voy mostrando todos los salarios mínimos que él iba devengando en la medida en que iba haciendo, surgiendo los distintos incrementos que tenía en la economía. Fíjense que aquí en el 2014, fíjense que desde enero de 2008, no es sino hasta agosto del 2018 donde se genera una reconversión monetaria, aquí, donde le quitan 5 ceros a la economía y hubo un incremento del salario mínimo de 3 millones a 180 millones, eran en ese entonces que eran 1.800 bolívares. Y si se dan cuenta, todo esto que dice prestaciones sociales eran las prestaciones calculadas a la moneda que estaba vigente. Cuando suceda la reconversión del 2021, todas esas prestaciones sociales van a ser divididas entre 1 millón. Y como dato curioso, si una persona ganara salario mínimo, ya a partir de noviembre del 2018, lo que tenía en prestaciones va a ser 0. ¿Qué significa? Que desde junio de 2007 hasta noviembre del 2018, es como si él no hubiese trabajado. Y va a ser igual liquidar a una persona que tenga desde enero del 2019 hasta octubre del 2021, es decir, 2 años, que liquidar a una persona que tiene 14 años. Es un producto de una distorsión que se genera por el tema de la reconversión monetaria. Entonces, muchas de las personas de verdad les llama la atención y es uno de los casos particulares que más nos preocupa en materia de prestaciones sociales, porque de verdad que quedan licuados el tema de las prestaciones sociales de las compañías. Algunas recomendaciones que queremos dejar es que es importante generar una información al 30 de septiembre de los siguientes datos. Obtener de forma impresa en PDF o por medios electrónicos un balance de comprobación, los compromisos de pago del portal del CENIAT, un reporte general de inventario, un movimiento de unidades según lo establecido en el artículo 177 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta,
establecer o generar en PDF o en medios magnéticos la declaraciones de IVA, impuestos de la renta, IGTF y cualquier otra generada por el portal del CENIAT, es generar los análisis de vencimiento de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, es generar los estados de cuenta de clientes y proveedores, generar los reportes de comisiones a vendedores, generar todos los libros legales de contabilidad a la moneda vigente al 30 de septiembre. Recuerden que la contabilidad puede tener atraso de un mes, entonces en todo caso, por lo menos hasta la contabilidad de agosto debería estar a la nueva expresión, antes de la nueva expresión monetaria. Generar libros de ventas y libros de compra. Generar conciliaciones bancarias, estados de cuentas bancarios, los archivos TXT de retenciones del IVA, los archivos XML de retenciones de impuestos sobre la renta, los reportes Z el 30 de septiembre, los respaldos de la base de datos de los sistemas administrativos, los respaldos de las bases de datos de los sistemas contables y verificar los registros contables pendientes de integración. Es importante cuando los softwares son integrados tener verificados todos al menos al 30 de septiembre, que es el momento en que todos vamos a reconvertir nuestro sistema. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil. Me gusta citar a Aristóteles Onassis, que señalaba que debemos liberarnos de la esperanza de que el mar descansará y simplemente debemos aprender a navegar en vientos más fuertes, ¿no? Muchísimas gracias a esta comunidad de la Universidad Valle del Monboy por permitirme estar con ustedes. Ahí les dejo mis datos, mi correo electrónico. Agradezco a Francisco por esta oportunidad de compartir un rato, digamos, con su grandiosa comunidad de estudiantes. Y básicamente los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, o en mismo Twitter, donde nosotros tenemos, y que visiten nuestra página web www.calla Contadores. Y bueno, como siempre ha sido un placer para Calla, para nosotros como firma, que nos tengan en cuenta para este tipo de eventos. Yo le agradezco enormemente a la Universidad Valle del Monboy, de la cual fui miembro por mucho tiempo en el tema de profesor de posgrado. Y bueno, quisiera hasta luego y estamos a la orden siempre en Carrero Ávila y Asociados para ustedes.